Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 76. El trato 1. Tsesguerra no tenía intención de adquirir la tarjeta de Joren por ningún otro medio que no fuera comprándola. Sabía exactamente cuáles serían las consecuencias de lo contrario. Cuando la brecha de fuerza entre dos personas era tan abrumadora que inspiraba miedo, provocar a la parte más fuerte por ignorancia solo conduciría a una destrucción inevitable. «Necesito la carta de la trama de la playa», dijo Tsesguerra con franqueza, sin andarse por las ramas. «Ya hemos recopilado todas las demás tarjetas requeridas. Mientras obtengamos deberíamos cumplir con las condiciones para despejar el juego». En el momento en que escuchó eso, Joren se dio cuenta de algo. Esta línea de tiempo había avanzado significativamente en comparación con la historia original. En el manga, el arco Great Island terminó alrededor de marzo o abril, momento en el que la prometida de Vatera ya había fallecido. Sin embargo, calculando las fechas, su muerte debería ocurrir en algún momento de febrero o marzo. Eso significaba que si despejaban el juego ahora y obtenían el aliento de Ángel, todavía había tiempo para salvarla del umbral de la muerte. «Entonces, hazme una oferta», dijo Joren simplemente. «1.000 millones de genni», respondió Tsesguerra con los dientes apretados. Joren negó con la cabeza. «No estás siendo sincero». «Entonces nombra tu precio». Tsesguerra no planteó su oferta. Desde el principio, supo que la decisión no era suya. Antes de venir aquí, solo esperaba que Joren no exigiera algo escandalosamente irrazonable. Joren levantó 5 dedos. 5.000 millones de genni. Tsesguerra vaciló brevemente antes de asentir. «Puedo estar de acuerdo con eso. Pero el pago tendrá que esperar hasta después de que hayamos despejado el juego y hayamos recibido el dinero del premio». El precio que Joren propuso estaba completamente dentro de lo que Tsesguerra podía pagar. De hecho, fue considerablemente más bajo de lo que esperaba. En cuanto a la oferta inicial de 1.000 millones de genni, ha sido simplemente una investigación. Si Joren aceptó, mucho mejor. De lo contrario, al menos revelaría la actitud de Joren y le daría a Tsesguerra una idea de dónde estaban las negociaciones. Killua inmediatamente dio un paso al frente. «La tarjeta está conmigo». No tenía intención de entregar la tarjeta original. Afortunadamente, la copia duplicada fue suficiente para los propósitos de Tsesguerra. El acuerdo existía solo como una promesa verbal. Sin embargo, todos los presentes sabían que ninguna de las partes tenía la intención de romper su palabra. Cuando Tsesguerra obtuvo parcela de playa, el sistema no anunció que el juego había sido despejado. Joren entendió de inmediato. Tsesguerra se había dejado una red de seguridad. Lo cual era perfectamente razonable. Conocer a alguien más fuerte que tú tenía la ventaja y no tomar precauciones en absoluto habría sido realmente un movimiento estúpido. Después de recibir la tarjeta, Tsesguerra se disculpó y se marchó. Joren sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se volvieran a encontrar. Recoger las 100 cartas designadas simplemente calificaba a un jugador para el examen final del juego. Esa última prueba fue una competencia para determinar quién poseía el mayor conocimiento de las 100 cartas designadas. Joren tenía bastante confianza en sí mismo. En cuanto a Gon y Killua, los dos habían dedicado casi todo su tiempo últimamente a entrenar. Su exploración real de Great Island apenas había progresado, por lo que dudaba que pudieran responder muchas de las preguntas. Afortunadamente, Joren ya sabía las respuestas de antemano. Naturalmente, había estado recopilando diligentemente toda la información relevante. A diferencia de Gon y Killua, no necesitaba continuar entrenando sus fundamentos. Todo lo que necesitaba era reservar una cantidad fija de tiempo cada día para desarrollar las habilidades obtenidas al fusionar Shikigami en sí mismo, así como continuar refinando su hechicería en las sombras. Al final, Joren había nombrado oficialmente su técnica de manipulación de sombras hechicería de sombras. Quizás, en el fondo, todavía tenía la esperanza de que algún día regresaría al mundo del Jujutsu. Y si realmente experimentó una tercera transmigración. Quería ver a dónde lo enviaría el destino a continuación.
3 comparado con explorar el desconocido continente oscuro, Joren disfrutó mucho más buscando oponentes dignos y desafiándose constantemente a sí mismo. También eligió no apresurarse a domesticar el noveno funeral de Shikigami, Tiger. En cambio, planeaba dominar por completo las habilidades de Piercinox primero. Una vez logrado eso, desafiaría a Tiger Funeral. Después de eso, finalmente pudo comenzar a prepararse para el ritual de domesticación de la espada divergente de 8 mangos si la divine General Mahoraga. 3. Nadie esperó a que Tsesguerra consolidara todas las cartas en una sola carpeta. Después de que él se fue, todos simplemente regresaron a sus propias rutinas. Gon y Killua hacía tiempo que habían terminado su entrenamiento para cavar túneles. Incluso luchar contra los monstruos de Great Island ya no les ofrecía mucho margen de mejora. En ese momento, era hora de que los perros divinos tomaran el centro del escenario. Joren intentó dividir parte de su aura mientras convocaba a los perros divinos. En última instancia, sin embargo, le pareció que no tenía sentido. Nunca se había centrado en la emisión de entrenamiento. Incluso si transfirió con éxito algo de aura a los perros divinos, tanto la eficiencia de la producción de aura como la duración durante la cual podría mantenerse distaban mucho de ser satisfactorias. Así que abandonó ese enfoque. En cambio, comenzó a considerar otra posibilidad, transfiriendo una esfera de sombras a un perro divino para mejorar su fuerza. Hacerlo significaba que la aura transferida a los Shikigami ya no estaría restringida por las limitaciones que rigen las técnicas de emisión. El problema era, en la actualidad, la única sombra que podía usar libremente era la suya propia. Si realmente lo transfiriera, el perro divino obtendría la habilidad de usar hechicería sombría durante la batalla. Sin embargo, el propio Joren perdería el acceso a la hechicería de las sombras después de entregar su sombra. Ni siquiera podría continuar invocando a Shikigami con la técnica de las 10 sombras. Todo lo que podía hacer era mantener la existencia del perro divino y esperar 5 minutos hasta que su sombra se desprendiera de él y regresara. Afortunadamente, no tardó mucho en encontrar una solución alternativa. Después de transferir su propia sombra a un Shikigami, simplemente podría usar la sombra de otra persona. Hacerlo le permitió acceder a las habilidades del propietario y al mismo tiempo usar esa sombra prestada como medio para continuar activando la técnica de las 10 sombras y convocar Shikigami adicionales. El aspecto más conveniente de este descubrimiento fue que incluso las sombras de la gente común podían tener el mismo propósito. Después de todo, su objetivo principal era simplemente mantener el acceso a la técnica de las 10 sombras. Por supuesto, si tuviera la oportunidad de recolectar aún más sombras, sería aún mejor. Por eso ya había puesto su mirada en los jugadores de Isla de la Codicia. Así como cualquier miembro de la compañía fantasma que eventualmente pueda aparecer. En cuanto a los jugadores, no tenía intención de matarlos. Él no era alguien que masacraba gente indiscriminadamente. De hecho, consideraba que Isla de la Codicia era una reserva natural de sombras sueltas. Incluso después de que Tsesguerra despejara el juego, Great Island simplemente entraría en su segunda partida. Nuevos jugadores continuarían ingresando al juego. Otros permanecerían adentro. Recolectar sombras de ellos sería mucho más fácil que buscar usuarios de Nen en el mundo exterior. Incluso sin usar la propia sombra de Joren, los perros divinos permanecieron considerablemente más fuertes que Gon y Killua. Los dos muchachos, sin embargo, nunca se desanimaron. Por el contrario, realmente disfrutaban luchando contra los perros divinos. De vez en cuando, Biscuit intervenía personalmente para ofrecer orientación. Su enseñanza se centró menos en el combate en sí mismo y más en explicar los fundamentos y principios subyacentes de la Nen. Joren escuchó atentamente todo el tiempo. A pesar de que ya había aterrizado Black Flash 4 veces y, a través de esas experiencias, profundizó enormemente su comprensión de Nen, aún sabía que quedaba una brecha significativa entre él y Biscuit. Lo más importante es que ella siempre identificó sus defectos con notable precisión. Eso solo profundizó el respeto que Joren sentía por ella. Capítulo 77. El jefe ha entrado en el juego parte 2. 2 días después, la voz del sistema resonó en los oídos de todos los jugadores una vez más. Al mismo tiempo, Joren recibió un hechizo de contacto.
El anuncio del sistema informaba a todos que un jugador había recogido las 99 cartas para los espacios especificados y que el cuestionario final del juego comenzaría en 10 minutos. El jugador que respondiera la mayoría de las preguntas correctamente recibiría la carta número 000. Bendición del gobernante. Cada pregunta estaría relacionada con las tarjetas en las ranuras especificadas. Pero nada de eso le importaba a Joren en este momento. Lo que importaba era el contenido del hechizo de contacto. La gente que había contratado para vigilar el punto de partida finalmente le había devuelto el mensaje que había estado esperando. Habían visto a los individuos que Joren había descrito. ¿Quién es? Joren había comenzado a pensar que la compañía fantasma había abandonado la idea de entrar en Isla de la Codicia. Sin embargo, justo cuando alguien estaba a punto de despejar el juego, finalmente aparecieron. Hay 3 de ellos. Uno lleva un abrigo largo y tiene un tatuaje de una cruz en la frente. Los otros 2, uno es alto, otro es bajo. El alto tiene numerosas cicatrices cosidas en todo el cuerpo. El corto, el hechizo de contacto de repente se quedó en silencio. Luego se cortó abruptamente. Joren entendió de inmediato lo que acababa de suceder. Sin dudarlo, gritó: libro. La carpeta apareció en su mano. Instantáneamente sacó una carta mágica de retorno. Era un hechizo que transportaba a su usuario directamente a una ubicación predeterminada. Solo había una explicación para la repentina interrupción del hechizo de contacto. La persona que se había puesto en contacto con él ya estaba muerta. En esas circunstancias, el acompañamiento y la fuerza magnética eran inútiles. Ha aparecido la compañía fantasma. Voy a salir primero. Buena suerte, todos ustedes. En lugar de activar el hechizo de inmediato, Joren explicó la situación primero para evitar que todos se preocuparan. ¿No deberíamos ir contigo?, preguntó Gon ansiosamente. Si quieres ayudar, contacta a Kurapika. Ya debería haber obtenido una consola de juegos. En el momento en que terminó de hablar, Joren activó regreso. Destino. Punto de partida. La respuesta de Killua ni siquiera había salido de su boca antes de que Joren desapareciera. Al momento siguiente, sin embargo, una carta de despedida apareció en la mano de Killua. Iré a buscar a Kurapika. Ustedes 2 vayan al punto de partida. Pase lo que pase, si Kurapika quiere entrar al juego, primero tendrá que pasar por allí. Así que conocerlo allí no debería ser un problema. Gon bajó la cabeza. Joren probablemente no quiere que me convierta en una carga. Por eso nos dejó la notificación y el cuestionario. Cuanto más entrenaba, cuanto más se daba cuenta de la brecha entre él y la compañía fantasma. Quería desesperadamente ayudar a Joren. Al igual que como él siempre los ayudaba. Pero él no quería que sus buenas intenciones produjeran malos resultados. Especialmente porque Joren les había dicho repetidamente: la compañía fantasma ya no era rival para mí. Biscuita sintió, sin imprudencia ni impulsividad ciega. El entrenamiento de Gon claramente había estado dando sus frutos. Quieto. ¿Estás seguro de que realmente podemos hacer esto? Ella se señaló a sí misma con obvias dudas. Ciertamente no estaba hablando de ser un peso muerto. Ella se refería al cuestionario. Su comprensión de Great Island era en realidad bastante limitada, y ella misma había coleccionado muy pocas cartas designadas. Tenemos que intentarlo. Gon respondió con la determinación de alguien que se negó a rendirse. Mientras tanto, Joren aterrizó cerca del punto de partida. Ni siquiera necesitaba buscar. De pie debajo del edificio del punto de partida, fue Chroyo. Curiosamente, ninguno de los otros miembros de la compañía fantasma estaba a su lado. ¿Me has estado esperando a propósito? Joren caminó hacia adelante sorprendido. Lo he hecho. Chroyo lo admitió con calma. Supuse hace mucho tiempo que elegiste deliberadamente Great Island como campo de batalla. ¿Y todavía tienes las agallas para venir?, preguntó Joren. ¿Por qué no lo haría? Chroyo respondió. ¿No te preocupa que esto sea una trampa? Joren presionó. Chroyo sacudió lentamente la cabeza. No lo es. Porque sé exactamente por qué arreglaste las cosas de esta manera. Oh. ¿Y por qué es eso? Chroyo respondió sin dudarlo. Para acabar con la compañía fantasma de un solo golpe. Joren tuvo que admitir que Chroyo le resultaba cada vez más difícil de entender.
Entonces sabías eso, y aún así viniste. Tengo curiosidad. ¿Cuál es tu carta de triunfo? Tsuruyo sonrió débilmente. Este lugar no solo me restringe. También te restringe a ti. Por eso quería pelear aquí. Mientras hablaba, el secreto de Bandit apareció en su mano. ¿Nunca te has preguntado? Ya que supe tan temprano que habías entrado al juego, porque nunca hice un movimiento. Parece que tú también te preparaste a conciencia. Joren suspiró. Sinceramente, él ya lo había adivinado. Entre los miembros de la compañía fantasma que había matado, ninguno había sido Bonolenov. Lo que significaba que si Bonolenov se hubiera disfrazado de otra persona y hubiera entrado en Greed Island, la gente de Joren estacionada cerca del punto de partida no habría notado nada inusual. En cambio, habrían expuesto la propia vigilancia de Joren. Pero a Joren no le importaba particularmente. Su objetivo siempre había sido el mismo: encontrar a todos los miembros de Phantom Troop. Luego elimínalos a todos dentro de Isla de la Codicia. Ya sea que la compañía ingresara al juego preparada o completamente desprevenida. No importa. Especialmente considerando la personalidad cautelosa de Tsuruyo. Si Tsuruyo carecía de absoluta confianza en su plan, entonces nunca se habría presentado ante Joren en persona. Dado eso, la situación actual fue en realidad el resultado más natural. Entonces, ¿elegiste esta pradera como campo de batalla? Joren miró a su alrededor. Yo diría que este terreno no es particularmente favorable para ti. Antes de que Tsuruyo pudiera responder, otra columna de aura descendió del cielo hacia el punto de partida. Cuando la luz se dispersó, Kiyua salió. No uses la licencia. Regresa primero. Joren llamó de inmediato. Kiyua parpadeó sorprendido. Solo entonces notó a Tsuruyo parado cerca. Había asumido que Joren habría expulsado a la compañía fantasma del punto de partida. No esperaba que Tsuruyo siguiera allí parado después de todo este tiempo. Mucho menos hablando con Joren cara a cara. ¿Volver? Tsuruyo se rió entre dientes. Como ya sabes, vine preparado. ¿Seguramente no crees que yo también los pasé por alto? Joren notó algo. Mientras Tsuruyo hablaba, apareció otro libro en su mano libre. No era el secreto de Bandit. Era su libro. Al mismo tiempo, Tsuruyo sacó una carta mágica y la activó. Use acompañar. Destino. Mina Aise. Tsuruyo se movió rápidamente. Pero Joren y Kiyua reaccionaron igual de rápido. En el instante en que Tsuruyo llamó a su libro, los dos hicieron exactamente lo mismo. Contra un oponente igualado en Greed Island, eso siempre era lo primero que uno debía hacer. Joren generalmente dependía de una fuerza abrumadora en lugar de cartas mágicas. Pero eso no significaba que los subestimara. Sabía exactamente lo peligrosos que podían ser. Entonces, en el momento en que Tsuruyo activó su hechizo, tanto Joren como Kiyua activaron uno propio. Ellos tomaron la misma decisión. Usa puente levadizo. Puente levadizo anuló un hechizo normal cercano lanzado por un oponente. La razón por la que ambos lo eligieron fue simple. Ni a Joren ni a Kiyua les importaba si Tsuruyo desperdiciaba una carta mágica. Lo único que Tsuruyo podría ganar usando acompañar. Estaba separando a los dos. Comentarios. Capítulo 78. Sawasushi. El efecto de acompañar se extendió rápidamente hacia afuera, cubriendo un radio de 20 metros centrado en Tsuruyo. Pero para Joren y Kiyua, que ya habían usado puente levadizo, no significaba nada. Al final, Tsuruyo fue el único envuelto por el aura de la carta mágica. Su cuerpo se elevó en el aire antes de disparar a lo lejos. ¿Y ahora qué? Preguntó Kiyua, volviéndose hacia Joren. Volvemos. Mantente alerta. Probablemente ya sepan de ti y de Gon. Joren se frotó las sienes. Siempre había sabido lo astuto que era Tsuruyo. La situación actual no estaba fuera de su control, simplemente era que los preparativos de Tsuruyo estaban resultando más problemáticos de lo previsto. Pero ahora que Tsuruyo había entrado en Greed Island, significaba que estaba completamente preparado para luchar. Lo que también significaba que quien debería estar ansioso no era Joren. Fue Tsuruyo. Después de todo, la compañía fantasma eran los que buscaban venganza. Joren sacó una carta mágica de contacto de su carpeta e inmediatamente contactó a Access Guerra. Necesitaba más cartas mágicas, especialmente las que se usaban para teletransportarse y para defenderse de los efectos de teletransportación.
Sin embargo, a juzgar por el tiempo, solo quedaban unos minutos antes de que comenzara el evento del cuestionario. Tsesguerra sonó sorprendido cuando recibió la llamada, pero escuchó pacientemente mientras Joren le explicaba la situación. «Puedo hacer eso», respondió Tsesguerra. «Pero tendrás que pagar el precio de mercado». Siempre tuvo que proteger sus propios intereses. Después de todo, no estaba trabajando solo y no podía seguir abasteciendo a Joren con pérdidas. No hay problema. A Joren no le faltaba dinero. Mantenga un registro del costo. Descárgalo de la recompensa por completar más tarde. Si al final no eres tú quien borra el juego, transferiré el dinero después de dejar Isla de la Codicia. Trato. Pero ten cuidado, advirtió Joren. Si te encuentran y confirman tu conexión conmigo, no mostrarán piedad. La expresión de Tsesguerra se puso seria. No te preocupes. Me aseguraré de tener suficientes cartas mágicas a mano. Si sus enemigos realmente eran la compañía fantasma, entonces la precaución era absolutamente necesaria. Conocía bien la reputación de la compañía. A partir de sus conversaciones con Joren, también había reconstruido que la persona que había decapitado a la compañía fantasma en Ciudad Yorknew había sido Joren todo el tiempo. Y la fuerza que Joren le había mostrado antes, es solo la punta del iceberg. Joren no intentó perseguir a Chroyo. El hombre obviamente había preparado una trampa. Entrar directamente en él sería simplemente seguir el juego de sus planes. Incluso con absoluta confianza en sus propias habilidades, Joren no tenía intención de correr un riesgo tan innecesario. En cambio, le entregó parte de sus cartas mágicas a Killua, instruyéndole que regresara con Gon y Biscuit. En cuanto a sí mismo, activó inmediatamente la licencia. Dado que Chroyo había insinuado que alguien estaba esperando fuera del juego, Joren tenía la intención de ver exactamente qué tipo de emboscada se había preparado. Al menos una cosa era cierta. Chroyo, la mayor amenaza, no estaba fuera del juego. Verificar eso fue bastante simple. Solo necesitaba abrir su carpeta y pasar a las páginas que enumeran a los jugadores cercanos. Si el nombre de Chroyo seguía iluminado, entonces permanecía dentro de Greed Island. Como Chroyo no se había molestado en usar un nombre falso, era obvio a simple vista. En el momento en que se activó el permiso, Joren regresó al castillo de Vatera. No había miembros de la compañía fantasma dentro de la sala de juegos. Sin dudarlo, formó el signo de la mano para convocar a los perros divinos. Los perros divinos blancos y negros salieron de su sombra y salieron corriendo de la habitación. Aunque el castillo contenía numerosas trampas, representaban una pequeña amenaza para los perros divinos. Por otro lado, si algún miembro de la compañía fantasma hubiera entrado en el castillo, los rastros más pequeños que dejaran atrás serían suficientes para que los perros divinos los detectaran. Mientras esperaba, Joren sacó su teléfono y llamó a Kurapika. «Han entrado en el juego», dijo. Pero enviaron gente de antemano con identidades disfrazadas. Solo se revelaron después de hacer preparativos exhaustivos para llamar mi atención. «Ten cuidado», respondió Kurapika. «Entraré al juego de inmediato y me reuniré contigo». Él también había estado esperando este momento. Y podía adivinar más o menos el razonamiento de la compañía fantasma. El método de Joren nunca fue infalible. Siempre y cuando no fueran tontos, podían preparar todo con anticipación antes de ingresar al juego, evitando el riesgo de ser descubiertos inmediatamente después de su llegada. Dado lo que Kurapika sabía de la personalidad de Chroyo por Joren. El hombre era extraordinariamente cauteloso. Incluso se podría decir excesivamente cauteloso. Después de sufrir pérdidas a manos de Joren una vez, no había forma de que Chroyo saltara ciegamente a otra trampa sin hacer preparativos primero. «Lo tengo», respondió Joren. Kurapika podría no ser capaz de lidiar con toda la compañía fantasma él mismo. Pero si se unía a Biscuit y protegía a Gon y Killua, Joren finalmente sería libre de luchar contra la compañía sin retener nada. Pronto, los perros divinos transmitieron una advertencia a través de su conexión. Joren ignoró de inmediato el evento Greed Island Kiss. Después de acordar con Kurapika entrar juntos al juego durante su próxima llamada telefónica, terminó la llamada. Salió corriendo de la sala de juegos y siguió la dirección indicada por los perros divinos. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara los cuerpos de varias sirvientas del castillo. Cada uno de ellos había muerto con el cuello roto.
Más adelante, el personal de seguridad del castillo había encontrado finales mucho más espantosos. La mayoría parecía haber sido aplastada hasta la muerte. Huesos rotos, carne destrozada y charcos de sangre transformaron el corredor del castillo en una escena sacada del infierno. La expresión de Joren se endureció gradualmente. Entre los 7 miembros restantes de la compañía fantasma, 2 vinieron inmediatamente a la mente como capaces de asesinatos como estos. Kortopio von Olenov. 6. El castillo estaba inquietantemente silencioso. Al pasar por el pasillo empapado de sangre, Joren pronto se reunió con los perros divinos. Y allí, encontró un sobreviviente. Era el jefe de seguridad del castillo, Sabasusi. El hombre de mediana edad, que parecía un mercenario endurecido cuando Joren lo conoció por primera vez, había perdido toda esa presencia dominante. Su gorra estaba torcida sobre su cabeza, mientras que uno de sus brazos había sido completamente aplastado más allá de su reconocimiento. Sin embargo, con su buena mano restante, todavía sostenía un cigarrillo. Solo cuando Joren se acercó, Sabasusi levantó lentamente la cabeza. «Entonces, ¿eres tú?» Él tomó una calada del cigarrillo. «Entonces los intrusos realmente estaban aquí por ti». «Lo más probable». Joren asintió. «¿El señor Vatera sigue en el castillo?» «Él lo es». Sabasusi respondió con calma. «Pero en el momento en que comenzaron los combates, ya debería haber sido evacuado. Así que no tienes que preocuparte por su seguridad. También tiene guardaespaldas de élite con él. Incluso si el intruso lo localizara, es posible que no puedan hacer nada». Joren soltó un silencioso suspiro de alivio. «Eso es bueno. Entonces puedes decirme a dónde fue el intruso». ¿Y cómo se veían? «El bastardo vestía algo así como un saco de arpillera hecho jirones sobre su cuerpo», respondió Sabasusi después de dar otra calada. Solo un ojo era visible. La matanza comenzó en el momento en que entró al castillo. Exhaló un anillo de humo antes de sacudir amargamente la cabeza. «En cuanto a dónde fue, no lo sé. ¿Tiene alguna forma de contactar al señor Vatera?» Mientras hablaba, ciervos redondos emergieron lentamente de las sombras detrás de Joren. Capítulo 79. Punto de inflexión. Parte esta vez, el ciervo redondo que apareció en el pasillo era mucho más pequeño que los que Joren había convocado anteriormente. Fue intencional. No necesitaba ciervos redondos para participar en la batalla, y el estrecho pasillo no era adecuado para convocar uno a tamaño completo. Entonces, cuando lo invocó, limitó deliberadamente su maldita producción de energía. Sin embargo, incluso en su forma más pequeña, su capacidad siguió siendo igual de efectiva. «Sí», respondió Sabasusi. «Pero primero, necesito saber que no estás en peligro». Aplastó su cigarrillo bajo los pies y luchó por pararse. Su rostro estaba mortalmente pálido. El hecho de que todavía estuviera vivo era nada menos que un milagro. Roundseer caminó por su cuenta y se bajó, permitiendo que Sabasusi colocara una mano sobre su cuerpo. Se hizo el contacto instantáneo, Ciervo Redondo activó la técnica maldita inversa, convirtiendo la energía maldita en energía positiva y canalizándola hacia el cuerpo de Sabasusi. Sabasusi se congeló. Sus heridas se estaban curando a un ritmo asombroso. Incluso el brazo que había sido completamente aplastado por un muro de piedra que empuñaba a su atacante se estaba regenerando de una manera que no podía comenzar a comprender. Esto es un milagro. Cuando volvió a mirar a Joren, sus ojos se llenaron de asombro. Los últimos rastros de duda que había albergado sobre la identidad de Joren desaparecieron instantáneamente. En cambio, otro pensamiento surgió en su mente. Si es Joren, quizás él pueda salvar a la señorita. Entonces el señor Vatera no tendría que depositar todas sus esperanzas en que alguien despeje Isla de la Codicia. Los efectos de la técnica reversa maldita fueron extraordinarios. En menos de un minuto, Sabasusi se había recuperado por completo. ¿Puede darme la información de contacto del señor Vatera ahora?, preguntó Joren. Después de todo, la compañía fantasma había venido por él. Quería disculparse personalmente y decirle a Vatera que no volviera corriendo al castillo. Él mismo se ocuparía de la compañía. Por supuesto. Sabasusi ya se había resignado a la muerte. Nunca había esperado sobrevivir, y mucho menos presenciar un rayo de esperanza después de estar a las puertas de la muerte.
El resentimiento que había sentido anteriormente hacia Joren había desaparecido por completo. En su lugar quedó solo la gratitud. De hecho, el enemigo había venido a buscar a Joren. Pero no detenerlos también había sido su propio fracaso. Proteger a todos los que ingresaban al castillo de Vatera, incluidos los jugadores que ingresaban a Isla de la Codicia, era su responsabilidad. La gente que buscaba venganza había atacado el castillo antes. La única diferencia esta vez, era que el enemigo había sido abrumadoramente poderoso. Ver a Sabazushi mirándolo así hizo que Joren se sintiera un poco incómodo. La compañía fantasma vino por él. Él no podía negarlo. Aún así, antes de entrar en Isla de la Codicia, había sugerido permitir que la gente de Kurapika se quedara en el castillo para fortalecer su seguridad. Tanto Sabazushi como Vatera habían rechazado la propuesta. Parece que tu advertencia anterior no era infundada después de todo. Sabazushi suspiró. Subestimé a tus enemigos. Al menos no pasó nada peor. Joren soltó un suspiro silencioso. Es una pena lo del personal de seguridad, y los sirvientes. El señor Vatera se encargará de las secuelas. La expresión de Sabazushi se puso seria. Lo que importa ahora es si su habilidad puede ayudar al señor Vatera. Eso era lo que más le importaba. Si el poder de Joren realmente funcionó, entonces su fracaso en defender el castillo podría convertirse en un gran logro. Joren entendió de inmediato lo que Sabazushi estaba insinuando. El señor Vatera no estará de acuerdo. Ya lo había intentado una vez antes. Vatera se había negado a permitir que nadie intentara tratar a su novia. Además, el propio Joren no estaba seguro de que funcionara. La técnica maldita inversa no fue declarada para curar enfermedades. Por otro lado, Angelsbread pronto sería sacado del juego por Cesguerra. Esa tarjeta era una forma mucho más confiable de salvar a la novia de Vatera. No cuesta nada intentarlo. Sabazushi claramente veía las cosas de manera diferente. La única razón por la que el jefe se negó antes fue porque nunca había presenciado tu habilidad de primera mano. Pero si él ve lo que puede hacer, todo cambiará. Mientras hablaba, se volvió hacia una habitación cercana. Vamos a la sala de vigilancia. Podemos revisar las imágenes de seguridad. De esa manera, sabremos a dónde fue el intruso. Y también podemos enviarle al señor Vatera imágenes de usted sanándome. Una vez que lo vea con sus propios ojos, estoy seguro de que te permitirá intentarlo. Sabazushi ahora confiaba completamente en Joren. Joren simplemente lo siguió. Quería saber a dónde había ido el miembro de la compañía fantasma que había masacrado a tanta gente. También había algo más que le molestaba. ¿Por qué el intruso no había matado a Sabazushi? Ese no era el estilo habitual de la compañía fantasma. Incapaz de entenderlo, Joren preguntó directamente. Si no te importa que te lo pregunte, ¿sobreviviste solo por suerte? Lo hice. En lugar de vergüenza, el miedo cruzó por la cara de Sabazushi cuando lo recordó. Yo no era su oponente en absoluto. Pero lo era, exceso de confianza. Deliberadamente sacrifiqué mi brazo. Creo que eso lo engañó haciéndole creer que ya había muerto, por lo que nunca se molestó en acabar conmigo. ¿Eres muy hábil para usar Setsu? Joren lo estudió cuidadosamente. Lo soy. Sabazushi asintió sin dudarlo. Tiene algo que ver con mi habilidad Nen, así que no explicaré todo. Pero soy particularmente competente con Setsuein. Esa había sido la clave de su supervivencia. Al sacrificar deliberadamente un brazo y rociar sangre por todas partes, había creado la ilusión de una lesión fatal. Luego activó inmediatamente su habilidad, ocultó su presencia con Setsui adentro, y evitó el ataque de seguimiento. Había sido la única forma en que podía pensar para sobrevivir. La sala de vigilancia en sí no había sido perturbada. Después de revisar las grabaciones, rápidamente confirmaron la sospecha de Joren. De hecho, el intruso había sido Cortopi. Sin embargo, al ver las imágenes, Joren no pudo evitar la creciente sensación de que algo se sentía apagado. Cortopi estranguló tranquilamente a las sirvientas hasta la muerte. Cualquiera que intentara detenerlo fue aplastado bajo muros de piedra duplicados. La brutalidad metódica no coincidía con la que recordaba Cortopi Joren. Estoy confiando demasiado en mi imagen preconcebida de él. Oh. ¿No es esta persona realmente Cortopi? Continuaron revisando las grabaciones una por una.
En poco tiempo, descubrieron que después de darse cuenta de que Vatera ya había escapado a bordo de una aeronave, Cortopi se dirigió a la sala de juegos. No permaneció allí por mucho tiempo antes de irse. A lo largo de toda la grabación, solo Cortopi apareció dentro del castillo. Pero eso no encajaba con las expectativas de Joren. No podía creer que un solo Cortopi fuera suficiente para proteger la salida del castillo. Me voy por un tiempo. Quédese aquí y póngase en contacto con el señor Vatera. Joren envió a los perros divinos por delante, e inmediatamente salieron corriendo del castillo. Él mismo dejó a Sabasusi en la sala de vigilancia. De repente se formó una posibilidad en su mente. Después de dar solo unos pocos pasos afuera, se detuvo abruptamente. Luego se dio la vuelta y regresó a la sala de vigilancia. Esta vez, sacó imágenes del pasillo fuera de la sala de juegos. Revisó una cámara tras otra. Muy pronto, encontró exactamente lo que había estado buscando. En el monitor, mirándolo fijamente a través de la cámara, fue Chroyo. Capítulo 80. Joren contra Chroyo parte 1. Entonces, desde el principio, Chroyo nunca tuvo la intención de hacer de Isla de la Codicia el campo de batalla. Quería que el enfrentamiento final tuviera lugar dentro del castillo de Vatera. Joren entendió todo a la vez. Mientras había estado usando su carpeta para verificar si Chroyo todavía estaba dentro del juego, Chroyo también había estado usando su propia carpeta para confirmar si Joren permanecía allí. Las pistas que Chroyo había dejado caer antes, claramente tenían la intención de atraer a Joren fuera de Isla de la Codicia para que investigara el castillo personalmente. Incluso la masacre de Cortopi dentro del castillo probablemente había sido parte del plan. Si Joren no hubiera abandonado el juego él mismo y, en cambio, le hubiera pedido a otra persona que investigara, la gravedad del ataque aún lo habría obligado a salir y confirmar la situación en persona. El uso anterior de Chroyo de acompañar probablemente había tenido dos propósitos. Parte de ello fue genuinamente un intento de transportar a Joren a otro lugar. La otra parte es una distracción. Eso planteó una pregunta extremadamente importante. ¿Cuántos miembros de la compañía fantasma estaban actualmente dentro del castillo? Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Joren ordenó a los perros divinos que regresaran de inmediato. Pero a través de su conexión, pronto sintió que dejaban de moverse. No había necesidad de adivinar. Sin duda, se habían encontrado con miembros de la compañía fantasma en algún lugar dentro del castillo. Deberías esconderte lo mejor que puedas, dijo Joren mientras se volvía hacia Sabasusi. Tu mejor opción es encontrar la oportunidad de ingresar al juego. Si permaneces dentro de la sala del punto de partida por un tiempo, es posible que aún sobrevivas. No estaba bromeando en lo más mínimo. Todo el castillo pronto podría convertirse en un campo de batalla. Incluso existía una gran posibilidad de que el lugar se redujera a un mar de llamas. Si Sabasusi se quedaba atrás, entonces, sin importar la suerte que tuviera, fácilmente podría morir por el daño colateral. Sabasusi asintió solemnemente. Había luchado contra Cortopi. Espera, no, más exactamente, está completamente abrumado por Cortopi. Entendió muy bien cuán grande era la diferencia entre él y los luchadores a ese nivel. Afortunadamente, Gentru y los demás que abandonaron el juego abrieron varios espacios entre las consolas en la sala de juegos. Sabasusi sabía dónde se guardaban las tarjetas de memoria. Mientras llevara uno a la sala de juegos, podría activar el sistema de juego y entrar en Isla de la Codicia, evitando lo que de otro modo sería una muerte segura. Joren no dijo nada más. En el momento en que salió de la sala de vigilancia, se agachó y sacó una larga hoja de la sombra del suelo. Es su herramienta maldita. Sosteniendo la espada en una mano, formó con la otra el signo de invocación de la gran serpiente. Al instante siguiente, la gran serpiente surgió de las sombras, llevando a Joren a una velocidad tremenda hacia la ubicación de los perros divinos. Al mismo tiempo, Joren extendió su aura hacia afuera. La técnica avanzada de Nen conocida como En Line de Joren se extendía en un radio de 5 metros a su alrededor. Entrenó deliberadamente la técnica hasta alcanzar esa distancia. Pero aún así, esto estaba lejos de su límite. Según Biscuit, Suen todavía tiene un gran margen de mejora. La razón por la que Joren había desarrollado En era simple. La gente de este mundo no poseía energía maldita. Eso hizo que las habilidades sensoriales naturales en las que había confiado como hechicero de Jujutsu fueran en gran medida inútiles.
A menos que el nen de alguien llevara emociones negativas de forma natural, la percepción de energía maldita de Joren sería incapaz de detectarlas. En circunstancias normales, Nen se inclinaba hacia la energía vital positiva y no evocaba una sensación negativa. Solo el Nen post-mortem tendía a tener una presencia lo suficientemente negativa como para que Joren lo percibiera fácilmente. Debido a eso, Joren había estado considerando formas de conectar a Nen con su percepción de energía maldita. Todavía no tenía una solución completa. La percepción de la energía maldita no requería que esparciera energía maldita por un área. Los hechiceros de Jujutsu eran naturalmente capaces de ver y sentir la energía maldita que fluía. Esa sensibilidad inherente era la base de la percepción de un hechicero. También fue precisamente por eso que a la gente común le resultaba tan difícil lograr el mismo nivel de detección precisa. Los usuarios de Nen, por otro lado, a menudo desarrollaban técnicas sensoriales especializadas para comprender todo lo que ocurría dentro de un área determinada. Incluso con Nen activo, Joren no sintió nada inusual. No fue hasta que llegó a la ubicación de los perros divinos que finalmente vio a Tsuruyo parado allí con el secreto del bandido en la mano. Lo que hizo fruncir el ceño a Joren fue que Tsuruyo estaba solo ante perro divino. Totalidad. No había señales de ningún otro miembro de la compañía fantasma. Varias heridas marcaron el cuerpo de Totalidad. Parecían cortes de espada. Joren inmediatamente pensó en la habilidad Nen de la espada voladora que Tsuruyo había usado contra Hisoka dentro del edificio del cementerio. La fusión de los perros divinos blancos y negros estaba dentro de las expectativas de Joren. Después de todo, les ordenó que se mudaran juntos esta vez. Si se encontraban con un oponente al que no podían derrotar por separado, la fusión sería naturalmente su último recurso. Joren no le dio a Tsuruyo la oportunidad de infligir más daño. Tan pronto como llegó, perro divino, Totalidad se hundió lentamente en la sombra debajo de él. Tsuruyo se limitó a mirar. Sin embargo, el aura que lo cubría en un estado constante de Ken dejó en claro que su guardia nunca bajó. Ni el Nen de Joren ni el perro divino de información. Totalidad transmitido antes de desaparecer indicaron que alguien más estaba cerca. ¿Está realmente solo? Joren no pudo evitar preguntarse si en realidad se trataba de Hisoka disfrazada. Después de todo, en su experiencia, el único lunático obsesionado con las batallas 1 a 1 era Hisoka. ¿Nos volvemos a encontrar, Joren? Tsuruyo sonrió con calma, inquebrantable confianza. Entonces, ¿aquí es donde decidiste ponerle fin de una vez por todas? No. Tsuruyo negó con la cabeza. Esta es la tumba que elegí para ti. Hizo una pausa y luego se corrigió. No, eso no está bien. Tengo la intención de convertir tus huesos en polvo, para que no necesites una tumba. Joren respondió con una sonrisa despectiva, completamente despreocupado por la amenaza de Tsuruyo. Oh, ¿de verdad estás tan seguro de que puedes derrotarme? Joren no podía entender quién demonios le da a Tsuruyo la confianza para creer que podría ganar solo. Solo hay una forma de averiguarlo, ¿no? En el instante en que Tsuruyo terminó de hablar, desapareció. Teletransportación. Joren hizo el juicio de inmediato. Pero casi de inmediato, se dio cuenta de algo más. Tsuruyo no había desaparecido de repente. Más bien, Joren mismo había sido conmovido. Él ya sabía de esta habilidad. Lo había visto tanto en el manga original como durante la batalla anterior de Tsuruyo con Hisoka. Más importante aún, claramente ha sido desplazado de su posición sobre la cabeza de la gran serpiente. En ese momento, el valor de Nen se hizo evidente. En el instante en que se completó la transferencia, Joren sintió una presencia anormal a menos de 1 metro de distancia. Sin dudarlo, levantó la mano izquierda. Al mismo tiempo, su mano derecha agarró la sombra proyectada sobre su pecho y la soltó, colocándola directamente en el camino del peligro que se acercaba dentro de su Nen. Era una daga. El que lo empuñaba era Tsuruyo, sosteniendo su libro en una mano con un rastro de sorpresa en su rostro. Claramente, Joren usando su sombra como escudo nunca ha sido parte de los cálculos de Tsuruyo. Sin embargo, lo que más le interesaba a Joren era el mecanismo detrás de la teletransportación de Tsuruyo. Parecía incapaz de mover su objetivo directamente a una posición en la que un golpe mortal instantáneo fuera inevitable. En cambio, dejó una pequeña distancia, dando al objetivo la oportunidad de reaccionar. Pero ¿cuáles fueron las condiciones de activación? Capítulo 81. Peces de interior.
Recordando la batalla anterior de Tsuruyo contra Hisoka, Joren rápidamente llegó a una posibilidad. No podía usar esa habilidad de teletransportación consecutivamente. Si una habilidad tan abrumadoramente útil pudiera activarse repetidamente, no había ninguna razón por la que Tsuruyo no la hubiera enviado spam contra Hisoka. Sin embargo, durante esa batalla, Tsuruyo solo había usado la teletransportación una vez con él. Incluso cuando Hisoka decidió retirarse, Tsuruyo nunca activó la teletransportación por segunda vez. Por supuesto, eso por sí solo no era una prueba concluyente de que la habilidad no pudiera reutilizarse. Más probablemente, había alguna condición que debía cumplirse antes de que pudiera activarse nuevamente. Al mismo tiempo, Joren también tuvo que desconfiar de otra posibilidad. ¿Podría Tsuruyo teletransportarse a sí mismo, además de teletransportar a otros? Su intercambio duró solo un instante. Cuando su golpe inicial no decidió la batalla, Tsuruyo se retiró de inmediato sin dudarlo. La cortina de sombras de Joren no logró atraparlo, pero la gran serpiente, que había estado enrollada bajo los pies de Joren, se abalanzó sobre Tsuruyo de inmediato. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, con el objetivo de morder a Tsuruyo por la mitad. Pero antes de que la serpiente pudiera alcanzarlo, criaturas con forma de pez hechas completamente de huesos blancos se materializaron repentinamente a lo largo de su camino. Joren los reconoció de un vistazo. Peces de interior. Una de las habilidades robadas de Tsuruyo, una habilidad en que solo podía usarse dentro de un espacio completamente cerrado. Pero ese era el problema. No se suponía que fuera una habitación cerrada. ¿Cómo activó Tsuruyo los peces de interior aquí? La mirada de Joren pasó junto a la gran serpiente hacia el pasillo detrás de él. Sus cejas se unieron de inmediato. En algún momento, el pasaje por el que habían pasado había sido completamente sellado por un muro grueso. Cortopi. Joren se dio cuenta instantáneamente de quién lo había hecho. Solo la capacidad de replicación de Cortopi podría crear silenciosamente una copia del muro y sellar el corredor tan rápido. En otras palabras, Cortopi nunca había abandonado realmente el castillo. Las imágenes de vigilancia que lo mostraban saliendo no habían sido más que un plan cuidadosamente organizado. No había un solo pez de interior. Cuando el primero interceptó a la gran serpiente como un escudo viviente, aparecieron varios más simultáneamente, atacando tanto a Joren como a la serpiente. Uno de los peces mordió directamente a Joren. Su cuerpo fue cortado en 8 pedazos. Sin embargo, antes de que los trozos pudieran siquiera golpear el suelo, se disolvieron en sombras y desaparecieron. El Joren que había sido destrozado era simplemente un doble sombra. Mientras tanto, la gran serpiente no mostró intención de defenderse. Se abalanzó directamente sobre el enjambre, sujetando a uno de los peces en sus fauces. Crunch, crunch. El chirrido de los dientes aserrados resonó por el pasillo mientras los peces de interior roían implacablemente las escamas de la serpiente. La carga de la gran serpiente se detuvo por un momento, pero con un violento giro de su enorme cuerpo, golpeó a los peces a ambos lados del pasillo, aplastándolos contra las paredes. En el mismo momento, el propio Joren apareció junto a Tsuruyo. Antes de que otro pez de interior pudiera hundirle los dientes, arrojó la cortina de sombra sobre él. La cortina se retorció violentamente entre sus manos. El pez atrapado dentro fue instantáneamente desmenuzado en pedazos. Sin embargo, lo que siguió fue sorprendente. Los fragmentos dispersos se regeneraron rápidamente en el aire, como si estuvieran a punto de dividirse en innumerables peces de interior más pequeños. Entonces también puede dividir. El pensamiento pasó por la mente de Joren. Su cortina de sombras volvió a caer inmediatamente al suelo, convirtiéndose una vez más en su sombra, mientras sus manos se movían hacia otro sello de invocación. Un gigantesco elefante Max surgió de las sombras. En el instante en que apareció, su enorme cuerpo irrumpió por el pasillo, destrozando las paredes circundantes. Los peces de interior eran simplemente demasiado grandes. Esta vez, Joren no había retenido nada. Invocó a Max Elefanta a toda potencia, vertiendo cada onza de energía maldita en él. Su objetivo era simple. Usa el abrumador tamaño de Max Elefante para destrozar el ambiente cerrado y deshabilitar los peces de interior de Tsuruyo. Todo se desarrolló exactamente como él esperaba. En el momento en que se derrumbaron las paredes del pasillo, todos los peces de interior desaparecieron, desmenuzándose en polvo como si nunca hubieran existido.
Los ojos de Joren nunca salieron de Tsuruyo. A medida que los peces de interior desaparecían, las páginas del secreto del bandido volvían una vez más. Más importante aún, Joren notó un marcador insertado en el libro. Entonces, Tsuruyo realmente había desarrollado un marcador que le permitía usar dos habilidades robadas simultáneamente. Si los peces de interior ocupaban una página. Entonces, ¿qué habilidad se marcó en el otro? La pregunta apenas había pasado por la mente de Joren cuando tres espadas voladoras se materializaron frente a Tsuruyo. Ignorando por completo a Max Elepant, dispararon directamente hacia la cara de Joren. Joren chocó con Max Elepant al instante siguiente. Juntando ambas manos ante él, apuntó no a las espadas entrantes, sino directamente a Tsuruyo. Un torrente de agua brotó de entre sus palmas. Al mismo tiempo, el elefante Max invocado no desapareció por completo. En cambio, solo una parte de su cuerpo se fusionó en Joren. La sensación fue extraña. Era como si un elefante gigantesco, al que le faltaba la mitad de su cuerpo, se hubiera fusionado con él. La parte que quedaba afuera balanceaba su enorme tronco, aplastándose hacia las espadas voladoras entrantes. Mientras tanto, el chorro de agua ya había llegado a Tsuruyo. El repentino desarrollo anuló las expectativas de Tsuruyo una vez más. Ninguna de la inteligencia que había reunido había mencionado que Joren pudiera fusionarse con sus Shikigami. Tampoco había sugerido que pudiera obtener las habilidades de un Shikigami a través de una fusión parcial. RIP. El ataque de Joren le arrancó la ropa de los hombros a Tsuruyo. La carne debajo también se peló, dejando una herida espantosa donde se habían cortado los músculos. Sin embargo, la expresión de Tsuruyo no cambió en lo más mínimo. Era como si la lesión perteneciera a otra persona. En cambio, los peces de interior desaparecidos reaparecieron repentinamente en el instante en que terminó el ataque de Joren. Esta vez, en lugar de unos pocos peces enormes, innumerables peces del tamaño de una palma inundaron desde todas direcciones. El elefante Max destruido, Cortopi lo selló de nuevo tan rápido. No. Joren rechazó de inmediato esa conclusión. Se dio cuenta de que Cortopi tenía un método más rápido y mucho más coordinado para mantener el entorno cerrado. Desde el principio. Cortopi no había creado solo una habitación sellada. Había dispuesto múltiples espacios cerrados uno encima del otro. En otras palabras, el área donde Joren y Tsuruyo luchaban se parecía a innumerables cámaras superpuestas en forma de cúpula. Si Joren realmente quisiera evitar que Tsuruyo activara peces de interior, tendría que destruir cada capa. Capítulo 82. Dos habilidades posibilidades. Habiendo llegado a esa conclusión, Joren no pudo desatar de inmediato su poder para atravesar las barreras en capas. Los innumerables peces de interior ya se habían cerrado. Incluso la gran serpiente no pudo defenderse completamente de esos peces Nen, demostrando que había algo inusual en sus ataques. Joren no se atrevió a subestimarlos. Cayendo en cuclillas, buscó la sombra en el suelo una vez más. Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocar la sombra, su visión de repente se volvió negra. Toda la luz se desvaneció en un instante. El espacio a su alrededor fue tragado por la oscuridad absoluta. Su mano tocó el suelo, solo para agarrar piedra desnuda. Con la luz apagada, todas las sombras también habían desaparecido. Joren permaneció perfectamente tranquilo. Su otra mano se volteó, produciendo un encendedor. Clic. No se encendió. Mientras tanto, la sensación desgarradora del pez Nen mordiendo su cuerpo ya había comenzado. Sin embargo, el encendedor aún no producía llama alguna. Eso desafió por completo el sentido común. Solo había una explicación. La oscuridad que lo rodeaba era en sí misma la habilidad Nen de Tsuruyo. Peces de interior, combinados con una habilidad desconocida capaz de robar todas las fuentes de luz. Esto claramente había sido parte de la estrategia de Tsuruyo, diseñada específicamente para contrarrestar las habilidades de Joren. Quieto, no fue suficiente. Ese pensamiento cruzó por la mente de Joren, pero no disparó de inmediato hacia arriba la energía maldita a base de agua otorgada por Max Elepant. Confiaba en que una sola explosión podría perforar cada capa del recinto y colapsar el medio ambiente que sostiene a los peces de interior una vez más. Pero también sabía que Cortopi estaba esperando afuera. Incluso si habría un agujero, Cortopi probablemente podría repararlo con nada más que un toque. E incluso si se rompieran las barreras.
No había garantía de que la habilidad de robar luz de Chroyo desapareciera. Mientras no entrara luz en el recinto, Joren aún no podría usar sus técnicas de sombra. 2. Entonces, en lugar de adoptar el enfoque obvio de romper las barreras, eligió otro camino por completo. El encendedor desapareció de su mano. Lo que apareció a continuación fue una esfera de sombras. En lugar de presionar la sombra contra su propio cuerpo, Joren vertió una enorme cantidad de aura en él. Dentro de la cámara de tono negro, la sombra de Sub se expandió rápidamente de una esfera a la forma de una vasta cortina de sombras. La cortina giró violentamente en las manos de Joren. Cada pez de interior que intentaba morder a través de sus defensas era arrastrado hacia él. Al instante siguiente, la cortina de sombras retorcida los aplastó a todos hasta convertirlos en polvo. Sin embargo, justo en ese momento, una figura entró en el rango del Ende Joren. Fue Chroyo. Al mismo tiempo, Joren sintió que cada fragmento del pez de interior que había triturado había desaparecido por completo. Chroyo cambió de habilidades. La cortina de sombras se abrió inmediatamente hacia Chroyo, intentando envolverlo. Al mismo tiempo, Max Elepant se fusionó completamente con el cuerpo de Joren. En el instante en que la sombra de Max Elepant se fusionó por completo con él, el físico de Joren comenzó a hincharse. En cuestión de momentos, había crecido a más de 4 metros de altura. Aún más aura se derramó en la cortina de sombras, haciendo que se expandiera aún más, amenazando con tragarse a Chroyo por completo cuando entró en el Ende Joren. Entonces, una luz blanca brillante inundó todo el espacio. Era como si toda la luz robada hace unos momentos hubiera sido devuelta de repente. El resplandor cegador instantáneamente convirtió la visión de Joren en un blanco puro. Todo se desvaneció bajo el resplandor abrumador. Lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos, una respuesta natural al repentino estallido de luz intensa. Afortunadamente, el cambio abrupto no le afectó mucho. En el momento en que cayó la oscuridad, ya había expandido su en. Entonces, RIP. El sonido vino directamente de frente a él. Ese único ruido de lagrimeo finalmente hizo que la expresión de Joren cambiara. Porque había salido de la cortina de sombras en sus manos. El ataque de Chroyo lo había atravesado. Y sin embargo, Joren no se sorprendió. En cambio, una sonrisa juguetona se extendió por su rostro. El segundo siguiente, la cortina de sombras cortada explotó. ¡Boom! Las dos figuras fueron destrozadas simultáneamente. Incluso con la doble protección de energía maldita y aura, las manos de Joren, aún agarrando la cortina de sombras, quedaron chamuscadas y destrozadas por la explosión provocada por la sombra de Sub. A Chroyo, parado en el centro de la explosión, le fue aún peor. El brazo que sostenía su cuchillo se había convertido en un desastre sangriento. La daga misma hacía tiempo que se le había escapado de las manos, golpeando el suelo antes de desaparecer. La sangre goteaba constantemente del brazo de Chroyo, cayendo al suelo. Sin embargo, la mano que sostenía el secreto del bandido permaneció perfectamente firme. No había el menor rastro de pánico en su rostro. Solo calma. Como si todo lo que se desarrollaba ante él hubiera sido anticipado desde el principio. Una campana de advertencia sonó en la mente de Joren. Algo sobre Chroyo se sintió equivocada. Innumerables habilidades Nen robadas pasaron por los pensamientos de Joren. Luego, cuando sus ojos se posaron en las heridas de Chroyo, comenzó a formarse una idea. Feitan nunca había aparecido. ¿Podría Chroyo ya haber robado la habilidad de Feitan y almacenarla en el secreto de Bandit? ¿Se permitió deliberadamente lesionarse? Después de todo, la habilidad Nen de Feitan se hizo más fuerte en proporción al daño que él mismo sufrió. De vuelta durante el arco de la hormiga quimera, el simple hecho de romperse el brazo le había permitido a Feitan desatar Sol Naciente, un ataque de aterrador poder destructivo. Las lesiones que Chroyo había sufrido ahora eran mucho más graves que esas. Si activó la habilidad de Feitan en este momento, ¿cuán devastador sería su poder? Esperen. Otra inconsistencia se le ocurrió inmediatamente a Joren. Si Chroyo tenía la intención de desatar la habilidad de Feitan, entonces una página del secreto de Bandit tendría que permanecer permanentemente ocupada por él. Solo entonces se pudieron convertir todas las heridas que Chroyo había acumulado en un ataque de un poder abrumador. Pero desde que creó el marcador, Chroyo solo debería haber podido usar dos habilidades simultáneamente.
Ninguna de las dos habilidades que había estado usando durante esta batalla pertenecía a Fei Tan. La habilidad marcada debería haber sido la capaz de robar toda la luz circundante antes de liberarla en un instante. Una vez que Chroyo se dio cuenta de que los peces de interior ya no podían dañar a Joren, claramente descartó los peces de interior y, en cambio, conjuró una daga. Joren juzgó que era un arma conjurada porque se parecía notablemente a la daga envenenada que Chroyo había usado contra Zeno y Silva Soldique en la serie original. La intención de Chroyo era obvia. El veneno de esa daga había sido lo suficientemente fuerte como para incapacitar a una ballena, pero no había logrado derribar a Silva Soldique. Si Chroyo pudiera siquiera rascar la piel de Joren con él a quemarropa, toda la batalla podría ponerse patas arriba. Sin embargo, no importaba cómo lo analizara Joren. Chroyo no debería haber tenido la oportunidad de usar continuamente la habilidad de Fei Tan. A menos que, algo había sucedido que Joren no sabía. Capítulo 83. Ciclotrón Destripador. Una posibilidad era que, debido a la apariencia de Joren, Chroyo no hubiera creado solo un marcador esta vez, había creado dos, lo que le permitía usar aún más habilidades simultáneamente. Pero dos marcadores también significaban un mayor riesgo y restricciones más severas. Otra posibilidad era que la daga en la mano de Chroyo no hubiera sido conjurada en absoluto. Quizás se había preparado desde el principio para enfrentar de frente el ataque de Joren. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo podría verse la daga casi idéntica a la producida por la habilidad robada de Chroyo? ¿Joren lo había juzgado mal? ¿O había anticipado Chroyo sus sospechas desde el principio y había elegido deliberadamente una daga casi idéntica como camuflaje? Innumerables pensamientos pasaron por la mente de Joren. Pero una conclusión quedó muy clara. Si Chroyo poseía la habilidad Nen de Fei Tan o no. Joren no podía dejar de atacar ahora. Si Chroyo lo tenía, entonces déjalo desatarlo. Si no lo hacía, Joren simplemente continuaría presionando el ataque. El único ajuste que necesitaba hacer era este. Su siguiente golpe tenía que ser un golpe mortal. Tuvo que eliminar a Chroyo de un solo golpe, sin darle la oportunidad de activar la habilidad de Fei Tan. Esa era también la debilidad inherente del Nen de Fei Tan. Cuanto más daño sufría, más fuerte se volvía su habilidad. Pero cuando activarlo dependía completamente del usuario. Si juzgó mal el momento y fue asesinado de plano, no habría posibilidad de intercambiar sus heridas por un mayor poder destructivo. A menos que Fei Tan estuviera absolutamente seguro de que morir desencadenaría su Nen después de la muerte. Pero incluso si eso sucediera, Joren no tenía miedo. Para él, Nen después de la muerte era esencialmente equivalente a un espíritu maldito. Y lidiando con espíritus malditos, era su especialidad. Habiendo resuelto sus pensamientos, otra sombra apareció en la mano de Joren. Esta vez, pertenecía al Vara. No transformó de inmediato la sombra de Vara en una cortina de sombras. Tampoco detonó de inmediato el poder que contenía. Ni siquiera convocó ciervos redondos para curar sus propias heridas. En cambio, observó en silencio a Chroyo mientras sentía el débil efecto restaurador de la técnica maldita inversa circulando dentro de su propio cuerpo, reparando lentamente sus manos quemadas. Uno quería profundizar su comprensión de la técnica maldita inversa a través de esta batalla en sí. Chroyo tampoco se movió. Simplemente miró fijamente al imponente Joren. Sus ojos sostenían ambas codicias y asombro. Ya había pensado muy bien en las habilidades de Joren. Ahora se dio cuenta de que todavía los había subestimado. Y cuanto más los presenciaba, más decidido se volvía a obtenerlos. De hecho, desde el principio, el objetivo de Chroyo nunca había sido matar a Joren. Quería robar las habilidades de Joren, luego reducirlo a un muñón humano sin extremidades y enviarlo de regreso a Ciudad Meteoro, donde podría mantenerse con vida indefinidamente como una fuente viva de habilidades robadas. Chroyo pasó otra página del secreto del bandido. La página marcada permaneció intacta, conservando su capacidad actual. Joren se dio cuenta de esto de inmediato. También notó que la daga que Chroyo había tirado no desaparecía cuando pasaban las páginas. Eso confirmó aún más su sospecha anterior. La daga no era un objeto conjurado. Si es así, la explicación más probable era que la página marcada contenía la habilidad Nen de Fei Tan.
Si eso era cierto, entonces la explosión que había destrozado el brazo de Chroyo representaba todo el daño que Joren había infligido mientras Chroyo tenía activa la habilidad de Feitan. Esas heridas ya eran lo suficientemente graves como para desencadenar un ataque mucho más aterrador que el sol naciente que había incinerado al oficial hormiga quimera en la historia original. Sin embargo, Chroyo aún no había revelado esa carta de triunfo. Quizás todavía no consideraba que el momento fuera lo suficientemente seguro. Entonces, ¿qué habilidad se estaba preparando para usar ahora? Cuando el pensamiento cruzó por la mente de Joren, se movió primero. Fusionado con Max Elepant, su cuerpo poseía una fuerza física abrumadora durante 5 minutos, junto con la capacidad de manipular directamente la energía maldita a base de agua. Él dio un paso adelante. Su pierna trasera se movió hacia arriba en una aplastante patada giratoria dirigida directamente a la cabeza de Chroyo. Un golpe con una fuerza tan abrumadora no logró infligir ningún daño real. Justo antes de que aterrizara la patada, una barrera casi transparente se materializó ante Chroyo. La patada de Joren se estrelló contra él. Las grietas se extienden instantáneamente a través de la barrera con una serie de grietas afiladas, crack, sonidos. Aunque parecía al borde del colapso, el escudo que apareció repentinamente había bloqueado el ataque. ¿Una habilidad defensiva? Joren estaba genuinamente sorprendido. Esperaba que Chroyo recibiera el golpe deliberadamente para aumentar aún más sus lesiones. Claramente, su predicción había estado equivocada una vez más. Afortunadamente, esa patada no había sido su verdadero objetivo. Estar bloqueado no importaba. Chroyo, sin embargo, se retiró inmediatamente después de bloquear el ataque, claramente tratando de ampliar la distancia entre ellos. Joren siguió con un puñetazo que rompió la barrera por completo. Al mismo tiempo, abrió la boca. Un chorro de agua tan grueso como el brazo de un hombre estalló hacia adelante. La corriente comprimida se disparó hacia la cara de Chroyo a una velocidad increíble. Otra barrera apareció instantáneamente ante Chroyo. Continuando con la retirada, Chroyo se apoyó contra la pared replicada que sellaba el pasillo. El agua a alta presión se estrelló contra la barrera con un grito penetrante, empujando a Chroyo directamente a través de la pared detrás de él. Pero en ese mismo instante, una sensación de peligro explotó en el corazón de Joren. Suen, que había mantenido intencionalmente expandido sin retractarse, detecté algo. Alguien estaba allí. Había alguien escondido detrás de la pared que Chroyo acababa de atravesar. Joren pisó los frenos de inmediato. Su cuerpo agrandado volvió rápidamente a la normalidad. Al mismo tiempo, Max Elepant se separó de él y se materializó frente a él. Ese fue el momento exacto. Una figura atravesó la pared destrozada detrás de Chroyo y lanzó un puñetazo directamente a Max Elefante. ¡Boom! El puñetazo cayó de lleno. El impacto explotó como un trueno. El enorme cuerpo de Max Elefante, comparable a un edificio, fue arrojado volando. Joren, siguiéndolo inmediatamente detrás, ni siquiera vislumbró claramente al atacante antes de que el enorme Shikigami se estrellara contra él, llevándolo a través de otra pared. Incluso sin ver quién había lanzado el puñetazo. Joren ya lo sabía. Finks. Y no solo Finks. Era un Finks completamente cargado, que probablemente había estado girando su brazo desde que comenzó la batalla, acumulando pacientemente poder para coordinarse con Chroyo. Para cuando Joren finalmente se detuvo después de atravesar varias paredes, sintió que algo dulce le subía por la garganta. La sangre goteaba de la comisura de su boca. Max Elepant volvió lentamente a hundirse en su sombra. Aunque el puñetazo de Finks no había destruido por completo al Shikigami, había hecho un agujero limpio a través del abdomen de Max Elefante. Sin tiempo para descansar y recuperarse, Max Elepant no volvería a la batalla pronto. Por supuesto, eso fue solo sin que Rounder y Joren le suministraran suficiente energía maldita. Mientras ambos permanecieran disponibles, Joren podía restaurar a Max Elepant a su condición completa cada vez que encontraba una vacante. Lentamente volviendo a ponerse de pie, Joren pudo sentir que incluso sus órganos internos se habían desplazado por el impacto. Sus manos carbonizadas temblaban mientras las levantaba. A pesar del dolor, aún formaron otro sello de invocación. No ciervos redondos esta vez, pero buey penetrante. Capítulo 84. Técnica maldita inversa parte 1. El puñetazo de Finks había enviado a Joren volando una distancia enorme.
Para Joren, esa distancia era perfecta. Era exactamente el tipo de buey perforador de pistas que necesitaba para desatar toda su potencia. En cuanto a usar ciervos redondos para curarse a sí mismo. Tenía la intención de mantener eso como su carta de triunfo. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse un poco frustrado. Poseía una inmensa reserva de energía maldita y ya había desarrollado un notable control sobre ella. Podía invocar libremente ciervos redondos e incluso había estudiado a fondo su técnica maldita inversa. Sin embargo, cada vez que intentaba reproducir ese principio de lo negativo multiplicado por lo negativo se vuelve positivo, siempre faltaba algo. 10. Esa pequeña pieza faltante le impidió convertir su propia energía maldita en energía positiva. Mientras una enorme cantidad de energía maldita se derramaba en su sombra, un buey penetrante, más grande incluso que un camión pesado, tronó desde dentro. Sus pezuñas golpeaban el suelo mientras aceleraba implacablemente, cargando directamente hacia Chroyo y Finks. Mientras tanto, Joren permaneció de pie donde se había puesto de pie. Lentamente cerró los ojos. Sintió cuidadosamente la energía maldita fluyendo por su cuerpo, tratando una vez más de revertir su naturaleza y transformarla en energía positiva capaz de curar sus brazos quemados. Finks no esperaba que el objetivo de su ataque sorpresa no fuera el propio Joren. Pero el gigantesco elefante que de repente había aparecido frente a él. Aún así, no importaba. Su ciclotrón desgarrador, impulsado por 49 rotaciones de su brazo, era suficiente para destruir cualquier cosa. Ten cuidado, advirtió Choyo. Su rostro ya se había puesto pálido. Ya no necesitaba a Joren para seguir hiriéndolo. Las heridas que ya había sufrido se estaban deteriorando a un ritmo asombroso. Del trozo tallado en su hombro hasta la pérdida completa de su brazo derecho. No había intentado detener el sangrado ni una vez. Todo se había hecho para acumular poder. Eso es correcto. Incluso antes de que comenzara esta operación, Chroyo ya había robado la habilidad Nen de Feitan. En este mismo momento, esa habilidad descansaba en la página marcada de Bandit Secret. Una sola habilidad robada no fue suficiente para garantizar la muerte de Joren. Esa era precisamente la razón por la que Chroyo había desarrollado el marcador, permitiéndole usar dos habilidades simultáneamente. Naturalmente, había complicado aún más su habilidad Nen. Pero a él no le importó, porque la habilidad de Feitan era su mayor carta de triunfo. Después de todo, Joren ya había matado a 5 miembros de la compañía fantasma. Nadie podía juzgar con precisión los límites de su fuerza. La única certeza era que absolutamente no podían subestimarlo. Esta emboscada tenía que tener éxito. Si el ataque de Finks logró matar a Joren, Chroyo simplemente curaría sus propias heridas después. Si incluso Finks fallaba, entonces la habilidad de Feitan se convertiría en su última carta. Un estruendo ensordecedor resonó de repente desde adelante. Incluso el suelo empezó a temblar. Chroyo lo supo de inmediato. El resultado que más temía se había cumplido. La repentina aparición de Max Elefante había absorbido la mayor parte de la fuerza detrás del puñetazo de Finks. El poder restante no había sido suficiente para matar al Joren oculto. La expresión de Finks se oscureció. Su huelga largamente preparada no había logrado terminar el trabajo. Sintió como si hubiera defraudado tanto al jefe como el resto de la compañía. Sin dudarlo, comenzó a girar el brazo una vez más. Lo que viniera después, tenía la intención de aplastarlo con sus propios puños. Pero Chroyo negó con la cabeza. Vete primero, Finks. Llévate a los demás y aléjate. Finks se detuvo. Él sabía exactamente lo que significaban esas palabras. Al ver el rostro pálido de Chroyo y la falta del brazo derecho, comprendió la aterradora escena que estaba a punto de desarrollarse dentro del castillo. Lo tengo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. En ese momento, pasos pesados se acercaron. El furioso bramido de una bestia siguió inmediatamente después. De la oscuridad del pasillo, emergieron lentamente un par de cuernos enormes. Pirsinox cargó hacia adelante con un impulso imparable. Su aura abrumadora parecía decidida a aplastar y pisotear todo lo que tenía ante sí. El campo de batalla que Chroyo había elegido, combinado con el corredor sellado de Cortopi, había creado accidentalmente el ambiente perfecto para perforar bueyes.
Lo más importante es que el golpe anterior de Finks había lanzado a Joren muy lejos, creando exactamente la distancia de carga ideal. Ahora completamente acelerado, el poder destructivo de Piercing Ox aumentaba a un ritmo asombroso. Atrapados por su aterradora presencia, tanto Chroyo como Finks sintieron que sus cueros cabelludos se adormecían. Un solo pensamiento surgió simultáneamente en ambas mentes: si no pudieron esquivar, el buey furioso los molería hasta convertirlos en polvo. Las paredes de repente se levantaron una tras otra ante Chroyo y Finks. Cortopi, escondiéndose detrás de ellos, había hecho su movimiento. En el instante en que aparecieron las barreras, tanto Chroyo como Finks se relajaron inconscientemente. El sudor frío ya les había empapado la espalda. ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo puede ser tan aterrador? Un estruendo ensordecedor tras otro resonó por el pasillo mientras el buey penetrante se estrellaba contra las paredes replicadas de Cortopi. Todos sabían que las paredes podían bloquear su línea de visión, pero no pudieron frenar la carga de buey perforador en lo más mínimo. Vete. Chroyo emitió su orden final. Al mismo tiempo, pasó otra página del secreto de bandido. Las paredes de adelante explotaron. Los cuernos bajados de buey perforador aparecieron primero. Chroyo dio un paso adelante solo, colocándose al frente. La armadura metálica se extendió rápidamente por todo su cuerpo. No pronunció ningún conjuro dramático. Sin embargo, todos los presentes entendieron lo que estaba a punto de suceder. Finks y Cortopi aceleraron inmediatamente hacia la salida del corredor. ¡Boom! Un estruendoso impacto sacudió el pasillo. Buey perforador no había chocado con el propio Chroyo. En cambio, una enorme pared de hielo se levantó repentinamente ante él. Con ambos brazos abiertos, Chroyo liberó un aura helada interminable de su cuerpo. El primer objetivo estaba perforando buey. La pared de hielo se rompió bajo los cuernos del buey. Al instante siguiente, los cuernos negros rompieron el hielo colapsado mientras el buey penetrante rugía y cargaba directamente hacia Chroyo. Pero rápidamente se formó más y más hielo. Los movimientos de buey penetrante disminuyeron gradualmente. Sus cuernos finalmente se detuvieron. A menos de 30 centímetros de Chroyo, una fina capa de escarcha se extendió por el cuerpo de buey perforador. En un abrir y cerrar de ojos, todo el Shikigami estaba completamente congelado. Infierno helado. Esta también fue una de las habilidades Nen desatadas después de que Feitan sufriera suficiente daño. A diferencia del sol naciente, cuyo calor abrasador lo consumía todo. El propio Chroyo se había convertido ahora en la fuente del frío absoluto. El aura que irradiaba de su cuerpo cristalizó rápidamente en hielo sólido, congelando todo lo que tocaba. La escarcha continuó extendiéndose hacia afuera. El suelo, las paredes. Todo fue gradualmente envuelto en hielo. Joren aún no sabía exactamente qué había sucedido. Él solo sabía una cosa. El buey perforador había dejado de moverse. Pero eso no era importante. Lo que realmente importaba era eso, mientras bajaba la cabeza para mirar sus manos restauradas. Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. La energía positiva generada por la técnica maldita inversa estaba reparando continuamente su cuerpo. El misterio que lo había frustrado durante tanto tiempo. Finalmente había sido completamente desenredado durante su batalla con Chroyo. Había dominado la técnica maldita inversa. Capítulo 85. El infierno congelado. Ahora que Joren había dominado la técnica maldita inversa, el siguiente paso fue la inversión de la técnica maldita. Cambiar la energía utilizada para activar una técnica innata de energía maldita a energía positiva, nacida de multiplicar negativo por negativo. En cuanto en qué se convertiría la técnica de las 10 sombras después de someterse a una inversión de técnica, Joren aún no tenía idea. Pero ahora no era el momento de detenerse en eso. Porque ya se había dado cuenta de que algo andaba mal. La temperatura estaba cayendo en picado. Entonces Chroyo activó otra habilidad. No calor intenso, pero frío extremo en cambio. Entonces, ¿sigue siendo esta la habilidad Nen de Feitan? El pensamiento pasó por la mente de Joren, pero no había rastro de preocupación en su rostro. En cambio, aceleró hacia la ubicación de Chroyo. Había descubierto que Piercing Ox ya no podía ser retirado del mercado. No sabía si ya se había congelado por completo al entrar en contacto con Chroyo o no. Sin embargo, una cosa era cierta. Piercing Ox aún no estaba muerto.
Mientras lo rescatara a tiempo, aún podría invocarlo nuevamente más tarde en lugar de que se disolviera en poder para sus otros Shikigami. Cuanto más corría, más fríos se volvían los alrededores. La escarcha comenzó a extenderse por el suelo. La escarcha se espesó rápidamente en cristales de hielo. Cada paso que daba hacía que los cristales debajo de sus pies se agrietaran, pero más hielo subía rápidamente por sus piernas, aparentemente con la intención de congelarlo. Joren se mantuvo en todo el tiempo para protegerse contra una emboscada. Aunque dudaba que alguien pudiera lanzar con éxito un ataque sorpresa en un ambiente tan frío, la precaución nunca estuvo de más. Su energía maldita lo protegía de las temperaturas bajo cero. Aún así, cuanto más avanzaba, más energía maldita tenía que gastar a medida que el implacable frío y el hielo invasor asaltaban su cuerpo. Afortunadamente, no duró mucho. Pronto, no muy lejos, finalmente vio un buey penetrante, congelado en una enorme escultura de hielo. En lugar de convocar a otro Shikigami, Joren inmediatamente arrojó la esfera de sombras perteneciente a Vara, que había estado agarrando con fuerza todo el tiempo, al buey penetrante congelado en el instante en que se acercó. La esfera de las sombras ya había comenzado a congelarse mientras volaba por el aire. Pero Joren lo había infundido con Nen de antemano. En pleno vuelo, la esfera se expandió rápidamente hasta tener el tamaño de una vela completamente desplegada. Entonces, ¡boom! Estalló una tremenda explosión. El espeso hielo que encerraba al buey penetrante se hizo añicos pieza por pieza. Aún vivo bajo el hielo, el buey perforador soltó un rugido profundo y retumbante. Sin embargo, en lugar de avanzar de nuevo, lentamente se hundió de nuevo en la sombra bajo sus pies. Como el propio Joren. Mucho antes de sospechar que Tsuruyo poseía la habilidad Nen de Feitan, Joren ya había preparado una contramedida. La solución fue simple. Escóndete dentro del espacio de sombra y evita el daño por completo. No podía ver la posición exacta de Tsuruyo, pero podía sentir aproximadamente que Tsuruyo estaba parado justo más allá del buey penetrante congelado. Esa ubicación también resultó ser el centro desde el cual había comenzado la rápida congelación del castillo. En el momento en que el buey perforador que aprisionaba el hielo explotó, Tsuruyo sintió que algo había sucedido. La explosión fue simplemente demasiado fuerte como para ignorarla. El infierno helado en rápida expansión había desarrollado un defecto porque deliberadamente había frenado su propagación para ganar suficiente tiempo para que sus camaradas escaparan. La propagación del congelamiento no fue tan rápida como él había previsto. La temperatura había bajado considerablemente, pero aún no era suficiente para congelar a la gente hasta la muerte instantáneamente. Pero cuando se enfrentó a la devastadora carga de Piercing Ox, Tsuruyo no tuvo otra opción. Solo podía priorizar la defensa manifestando hielo sólido. Su poder destructivo era obviamente mucho más débil que las llamas de Feitan. Sus reservas de Nen se estaban agotando rápidamente. En este punto, no tenía alternativa. Solo podía apostar todo a bajar aún más las temperaturas bajo cero, con la esperanza de congelar a todos los seres vivos dentro del castillo. La decisión de Joren de atacar más profundamente hacia él en lugar de retirarse solo fortaleció la confianza de Tsuruyo. En cuanto a si Joren se escondería dentro de sus sombras para evitar el ataque. A Tsuruyo no le importó. El frío helado, y el Nen que emitía continuamente, eventualmente encerrarían todo el castillo en hielo sólido. Para entonces, incluso si Joren realmente se escondiera dentro del espacio sombrío, mientras esa sombra no tuviera otra salida, permanecería sellado permanentemente dentro de él. En cuanto a estallar después y atravesar el hielo, no seas ridículo. El infierno helado permanecería activo durante todo un día. Durante esas 24 horas, toda esta área permanecería a menos 187 grados. Mientras Joren emergiera, Tsuruyo estaba seguro de que se congelaría antes de que pudiera atravesar el hielo. Escóndete si quieres, murmuró Tsuruyo, su cuerpo completamente encerrado dentro de un equipo de protección especializado. La locura y la euforia surgieron gradualmente en sus ojos. 3. Sin embargo, dentro del espacio de sombras, Joren mantuvo la calma. No había aire dentro del espacio de sombras. Con sus habilidades físicas, y con la ayuda de energía maldita y Nen, pudo contener la respiración durante aproximadamente 12 minutos.
Una persona común solo podía manejar alrededor de 11 a 12 minutos al nivel de récord mundial absoluto, e incluso esas hazañas más largas requerían respirar oxígeno puro de antemano. Pero observar el exterior a través de las sombras hizo que su corazón se hundiera. Desde que se había escondido dentro del espacio sombrío, capa tras capa de hielo se había seguido acumulando sobre el suelo. Sin embargo, la sombra proyectada en el suelo no se había movido en lo más mínimo a pesar del hielo cada vez más espeso. En otras palabras, si Joren quería emerger de nuevo, primero tendría que hacer un túnel a través del hielo. El problema era que, aunque el agua se congela a 0 grados, eso no significaba que el aire circundante estuviera simplemente congelado. El hecho de que se formaran cantidades masivas de hielo, incluso donde no había agua, significaba claramente que Tsuruyo había convertido su nen en una propiedad a base de agua para crearlo. Combinado con la rapidez con la que se formó el hielo y la rapidez con la que se había extendido por el cuerpo de Joren cuando ingresó por primera vez a esta área, sin duda, la temperatura exterior había caído a un nivel extremadamente bajo, posiblemente muy por debajo de menos 100 grados. A tales temperaturas, incluso con la protección combinada de nen y energía maldita, resistir el frío sería extraordinariamente difícil. Más importante aún, respirar afuera sería imposible. A temperaturas tan bajas, es posible que inhalar aire no suministre oxígeno en absoluto. En cambio, podría congelar instantáneamente sus vías respiratorias. No podía simplemente esperar dentro del espacio de sombras. Necesitaba otra salida. Joren juntó ambas manos ante él. El signo de la mano que formó fue para ciervos redondos. Al momento siguiente, un par de astas estallaron hacia arriba desde la sombra exterior, atravesando el hielo y rompiéndolo rápidamente. El enorme ciervo redondo emergió lentamente de las sombras. Pero con cada centímetro que subía, el hielo se extendía rápidamente por su cuerpo, tratando de congelarlo. Esta vez, sin embargo, los ciervos redondos no se congelaron como bueyes penetrantes. Porque la sombra debajo de ella, la propia sombra de Joren, se expandía lentamente, envolviendo ciervos redondos. La oscuridad latía con un ritmo constante. Cada capa de hielo que se extendía sobre ella se agrietaba con grietas afiladas, crack, sonidos, completamente incapaces de obstaculizar los movimientos de los ciervos redondos. Capítulo 86. Autodestrucción. Sin el hielo que lo ataba en su lugar, Ciervo Redondo ya no estaba restringido por una helada sólida. Pero había otro peligro del que ni siquiera las sombras podían protegerlo. La congelación. La razón por la que Joren había convocado a Ciervo Redondo era precisamente porque su técnica maldita inversa podía curarse continuamente a sí misma. Además de eso, su grueso pelaje era naturalmente resistente al frío. Una vez que Rounder encontró su equilibrio, Joren también emergió lentamente de las sombras. Su cuerpo permaneció envuelto en la oscuridad, evitando que se congelara por completo. Aún así, el frío extremo rápidamente le robó sensaciones a su cuerpo. Sin embargo, de pie sobre ciervos redondos, la técnica maldita inversa de Joren se volvió significativamente más efectiva. Cada segundo, su cuerpo sufría horribles congelaciones. Cada segundo, se regeneraba con la misma rapidez. Si realmente hubiera un infierno. Joren estaba seguro de que estaba parado en el infierno helado. En ese momento, finalmente entendió a Agni un poco mejor. PD. Agni, de golpe de fuego. Este tormento inhumano fue suficiente para volver loco a cualquiera. Pero Joren sabía que no podía quebrarse. En cambio, tuvo que encontrar a Tsuruyo dentro de este infierno helado. Porque esta era la mejor oportunidad que tendría para matarlo. Si Tsuruyo realmente estaba usando la habilidad Nen de Feitan, entonces mantener un infierno helado de esta escala requería dos condiciones. El primero, Tsuruyo tuvo que resultar gravemente herido. Simplemente perder un brazo o parte de uno no era necesariamente suficiente. Entonces Joren recordó otro factor que podía empeorar continuamente la condición de Tsuruyo, y la razón misma por la que Tsuruyo había aceptado voluntariamente sus ataques. Pérdida de sangre. Desde el momento en que Joren lo hirió por primera vez, Tsuruyo nunca había intentado detener la hemorragia. En otras palabras, a partir de ese momento, ya había comenzado a preparar la técnica definitiva de Feitan. En cuanto a por qué Tsuruyo había sido tan intrépido. La respuesta fue simple.
Mientras estuviera seguro de que no moriría de inmediato, una vez que Joren fuera tratado, simplemente podría regresar a Great Island y usar Angels Breath para recuperarse por completo. Le faltaba el brazo y la sangre que había perdido. Todo sería restaurado. En otras palabras, mientras evitara morir instantáneamente, podría llevar la habilidad Nen de Feitan a su límite absoluto. Esa fue la primera condición. El segundo. Una habilidad Nen tan poderosa y generalizada consumía inevitablemente una enorme cantidad de aura. Quizás Shoujo aún no había alcanzado su límite. Pero si continuaba quemando su aura a este ritmo, indudablemente se estaría acercando a la línea roja. Eso significaba si Joren podía encontrarlo dentro de este infierno helado, confiaba en que podía matarlo. En cuanto a dónde estaba Shoujo, la respuesta era obvia. Estaba parado detrás de la pared de hielo más allá de donde Wei Perforador había sido congelado antes. Después de todo, aunque Shoujo había elegido deliberadamente este campo de batalla, en realidad no era solo un pasillo recto. Esa era también la razón por la que Shoujo nunca había tenido la intención de esquivar la carga de Wei Perforador en primer lugar. Un ciervo redondo galopó hacia adelante, sus 4 pezuñas destrozando el hielo debajo de ellos. Innumerables fragmentos se esparcieron por el aire mientras bajaba sus astas y chocaba contra la sólida pared de hielo que tenía por delante. ¡Boom! Las astas se estrellaron contra el espeso hielo. Aunque no lograron atravesarlo por completo, el tremendo impacto rompió ambas astas. Sin embargo, en el instante siguiente, la técnica maldición inversa surtió efecto. Las astas rotas se regeneraron por completo en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, de pie sobre un ciervo, Joren se acercó a la pared de hielo. Su mano en realidad nunca lo tocó. En cambio, las sombras que se extendían debajo de él hicieron contacto primero. Al segundo siguiente, las sombras se retorcieron. La enorme pared de hielo se rompió pieza por pieza. Detrás de la pared, la expresión de Shoujo se había vuelto increíblemente sombría. Aunque la carga de Roundhead no había atravesado el hielo por completo, había dejado una cosa muy clara. El infierno helado no fue suficiente para matar a Joren. Todavía había una habilidad Nen dentro del secreto del bandido que Shoujo no había usado. Su mirada permaneció en esa página. Por primera vez, la vacilación brilló en sus ojos. Pero duró solo unos segundos. Las grietas ya habían comenzado a extenderse por el hielo ante él. Sus ojos se volvieron resueltos. Manteniendo el secreto de Bandit, observó con calma cómo las sombras atravesaban el hielo, revelando a Joren parado sobre ciervos redondos. «¡Qué oponente tan problemático!», Shoujo dijo en voz baja. «Tú ganas». Él levantó el secreto del bandido. La máscara protectora que cubría su rostro se hizo añicos de repente. Abriendo la boca, mordió el marcador insertado en el libro. Joren vio el movimiento. No sabía qué habilidad Shoujo pretendía activar a continuación. Pero él sabía una cosa. El momento en que se eliminó ese marcador. El mismo Shoujo también sería tragado por el infierno helado. Después de todo, el entorno bajo cero que Shoujo había creado no desaparecería instantáneamente solo porque cambiara de habilidades. Cuando eso sucedió, la primera persona en morir congelada sería el propio Shoujo. Sabiendo eso, y aún así eligiendo hacerlo, solo quedaban 2 posibilidades. Cualquiera de los dos Shoujo poseía una forma de soportar estas temperaturas. O tenía la intención de arriesgarlo todo, incluso si eso significaba morir junto con Joren. Joren se inclinó hacia la segunda posibilidad. Shoujo quería morir. Sin embargo, mientras miraba las páginas abiertas del secreto del bandido, se le ocurrió otro pensamiento. Quizás, Shoujo poseía otra habilidad más capaz de asegurar su propia supervivencia. Innumerables pensamientos pasaron por la mente de Joren. Mientras tanto, Shoujo liberó el marcador y lo insertó en la página abierta actualmente. Al instante siguiente, el secreto de Bandit pasó a una nueva página. El traje protector conjurado que lo protegía del frío extremo desapareció instantáneamente. Frost inmediatamente comenzó a extenderse por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, innumerables grietas se extendieron rápidamente por su piel. Un resplandor carmesí parpadeó desde dentro de esas fisuras, como si todo su cuerpo pudiera explotar en el momento siguiente. Joren, sin embargo, no prestó atención al propio Shoujo. Su enfoque permaneció fijo en el secreto de Bandit. Al mismo tiempo, las sombras se extienden por el aire. Sus manos formaron otro sello.
Desde cada sombra, innumerables conejos blancos brotaron simultáneamente. Escape de conejo. Con su salida de energía maldita completamente sin restricciones, Joren creó suficientes conejos en un instante para llenar completamente el pasillo. Sin embargo, en el momento en que esos conejos tocaron a Chroyo, su cuerpo estalló en pedazos con un fuerte estruendo, como si estallara un globo. Comentarios. Una ola aniquiladora de energía llenó instantáneamente todo el pasillo. Cada escape de conejo golpeado por esa energía se desvaneció en un instante. Incluso los ciervos redondos, escondidos detrás del mar de conejos, quedaron horriblemente destrozados en el momento en que la onda expansiva los alcanzó. Era una fuerza destructiva tan absoluta que ni siquiera la energía de la sombra que rodeaba su cuerpo podía protegerla por completo. Sin embargo, el ataque aún no logró matar ciervos redondos. Técnica maldita inversa mostró todo su poder sobre su enorme cuerpo, mientras la energía de aniquilación desgarraba la carne. La energía positiva regeneró inmediatamente el tejido dañado. Al mismo tiempo, el frío extremo se congeló instantáneamente sobre cada herida. En cuanto a Joren, mucho antes de que la explosión lo alcanzara, ya se había escondido detrás de ciervos redondos. En el instante en que Round the Air fue desgarrado por la energía de aniquilación, inmediatamente ordenó que se hundiera de nuevo en las sombras. Después de bloquear el ataque de Chroyo, no había razón para mantener a Round the Air afuera por más tiempo. Devolverlo a las sombras para que se recuperara era la mejor opción. Una vez que la energía aniquiladora finalmente pasó, Joren entró en el lugar donde Chroyo había desaparecido. Solo quedaba un charco de sangre. No quedaba el menor rastro que sugiriera que Chroyo Lucifer hubiera estado allí alguna vez.